¿Cómo están todos ustedes? Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, en YouTube todas estas publicaciones las pueden encontrar. Ahorita pues dándonos cuenta de la disminución de comunicación entre los hombres, donde todo el mundo está agarrado, peleado, donde ya hay discordia y se volvió un valor común. Digo valor no porque valga, sino porque la gente lo tiene como valor. La misma grosería ya en los medios masivos de comunicación se están expresando a diario y ya son aplaudidas esos nuevos valores. Para muchos dicen que son antivalores. No, son unos valores. ¿Por qué? Porque para la gente vale. Que esté equivocado es una cosa, pero para la gente vale. Entonces ahí es donde se hace valor. Así como en la época de la antigüedad y aún antes de la antigüedad, los esclavos eran normales, e invadir a otro y matar a un esclavo como propiedad de otro era válido, eso era un valor. Que han cambiado los valores, sí. Entonces hoy los valores se han transfigurado tanto que la persona humana está apreciando y le da valor a la discordia, a la mala comunicación, a las malas palabras, etcétera. Entonces en este segmento pues vamos a hablar de esa persona humana y sus relaciones. Y ahí nos damos cuenta que el hombre es la criatura más maravillosa que existe no sobre la Tierra ni el universo, sino es maravillosa por su forma de ser como ser. También los mosquitos son maravillosos, también los gusanos son maravillosos, aún los chulos o los gallinazos son maravillosos porque ellos están en el ecosistema aportando. Entonces, no es que nosotros seamos la especie más maravillosa, pero es maravillosa. Entonces, nosotros somos seres pensantes, donde aportamos al cambio para bien o para mal. Y tenemos unas características muy particulares, como cuáles: pensamos, inventamos, creamos, transformamos, sentimos, y otro sinnúmero de habilidades cognitivas. Y de igual manera, los animales que llamamos no pensantes también tienen unas habilidades extraordinarias que nosotros carecemos. Entonces, lo que no tenemos nosotros, otros lo tienen. Lo que nosotros tenemos, otros no lo tienen. Entonces, eso es lo que hace que en ese mundo, pues todo esté por algo. Pero en cuanto a las relaciones humanas y relaciones con las otras personas, pues este es un hecho para vivir con sus semejantes. Y es para que nosotros nos relacionaremos pues de una manera muy positiva con los demás. Bueno, pues también negativa, porque de todas maneras, como hablaba iniciando en esa introducción pequeña, esa permanente destrucción de las relaciones humanas, pues son relaciones al fin y al cabo. Pero siempre estamos buscando permanente construcción de un mundo mejor. Y también para hacer un mundo mejor en cuanto a la relación con los demás. Entonces estas características que nos pueden parecer como una romántica o construcción idealista de los hombres y de la mente del hombre, pues sean así porque hay seres humanos que no respetan a los otros hombres. Y ni es lo peor, pero muchos tendemos a respetarnos a sí mismos. Entonces, por esta razón, en esta, digámoslo así, en esta charla, pues se hará énfasis en el análisis de la persona humana, pues como un ser en el mundo concreto en el cual vivimos, y nos daremos cuenta cuáles son esos valores primordiales que deben de estar por encima de otros, y que la persona en su madurez
debe buscar la libertad y la autoridad como formas de esa realización cotidiana. Vámonos a hablar primero de esa dignidad de la persona como tal. Y ahí es donde nosotros debemos de identificar el sentido de la dignidad de todos y cada uno de nosotros. Debemos reconocer esos valores y esas potencialidades de cada uno de nosotros, porque nosotros, si desarrolláramos todo eso, lograríamos por fin vivir en comunidad y la paz sería presente. Pero como todos somos mundos diferentes, por eso es que nunca se va a lograr, pero por lo menos se hace el intento. Entonces, vivamos en una sociedad en la cual pues las apariencias juegan un papel muy importante. Muchas son las personas que creen que alguien vale por lo que tiene, por sus ostentosas formas materialistas que expresa, o por su compra de conciencias, o porque posee un carro último modelo, o un apartamento muy costoso, aún el mismo conocimiento, o el estar presentando atuendos pues modernos. Entonces, pues, juzgar a las personas por lo que tienen o por lo que realmente son como personas humanas, pues se observa una multitud de situaciones de la vida cotidiana. Entonces, ¿quién de nosotros no ha tenido la experiencia desagradable de acudir a algún lugar, a alguna cosa, a solicitar algo, como un ciudadano? Y la persona encargada de hacerlo nos ha atendido de tal forma que nos ha hecho sentir humillados y ofendidos, o nos ha hecho sentir como una cosita muy pequeñita. Pues esta experiencia nos señala claramente cómo es que la dignidad humana no es reconocida ni valorada en su justa dimensión, en muchas situaciones en la vida diaria. Y en toda la historia pues nos hemos dado cuenta que siempre se ha hecho presente eso. Pero a pesar de que son otras personas, pues quienes no reconocen nuestra dignidad, no importa. Lo importante es que nosotros la reconozcamos. Pero en cuanto a relaciones interpersonales, pues el problema se va agravando cuando el caso es que nosotros mismos no estamos reconociéndonos como personas dignas. Y no lo manifestamos en ningún hecho, por lo menos no creer en nuestra propia posibilidad, o no ser conscientes de nuestros derechos, o dejar de lado nuestras responsabilidades y obligaciones, o dejar que a otros le usurpen sus derechos. Pues ahí es donde nosotros nos damos cuenta que estamos creyéndonos de lo que la gente quiere que nosotros nos creamos. Y ahí es donde nosotros perdemos la dignidad porque no la estamos reclamando desde nuestro interior. Entonces la dignidad de la persona humana pues está íntimamente relacionada con nuestra situación en el mundo y la manera como nos estamos relacionando con otros seres, aún con los objetos de la misma naturaleza y con los otros seres vivos. Entonces, en esta situación de relación en que nos encontramos a nosotros mismos como seres distintos a otros, parecidos o diferentes, pues sería mejor señalar esta característica del ser humano. A pesar de las semejanzas, pues cada ser humano es absolutamente único. Somos originales, no hay dos. Dentro de las leyes de la contradicción no hay un igual. Entonces cada ser humano pues tiene sus particularidades aún cuando seamos hijos de un mismo padre o de la misma madre. Y si somos muy diferentes, pues los haremos, ¿cómo decirlo? Los haremos entre sí. No hay uno igual a otro. Entonces algunos de los rasgos que están en la base de la originalidad de los seres humanos, podríamos decir varios. Primero, pues, que los seres humanos se distinguen de los animales y de las cosas porque tenemos una inteligencia, que no es otra cosa que la capacidad de preguntarse el por qué, para qué, el cómo de la realidad en que vivimos. Pero hablando entre seres humanos, porque recordemos que los animales también tienen inteligencia. Si no la tuvieran, ellos nacían y pasaba uno y se quedaban quietos y ni siquiera se daban cuenta que había un peligro. Ellos tienen su propia inteligencia, pero como estamos hablando de seres humanos, voy a referir solamente a ellos y en algunas apartes pues haré énfasis
a ese egocentrismo que nosotros hemos hecho para degradar todo lo demás. En segundo lugar, pues nos damos cuenta que nosotros como seres humanos, pues nos distinguimos de los animales y de las cosas porque gozamos de libertad. Es decir, tenemos pues nosotros la capacidad de decidir y de responder por nuestras propias decisiones. Podríamos decir también que los seres humanos, nosotros los seres humanos, nos distinguimos de los animalitos y de las cosas por la capacidad de amar, aunque los animales también aman y defienden a sus semejantes, la cual significa abrirse a los demás, creando lazos de comunión entre todos. También los seres humanos, nosotros los seres humanos, pues nos distinguimos de los animales y de las cosas, porque tenemos esa capacidad de creatividad de transformar las cosas, de transformar el mundo, la cual les permite en comunidad, o más bien nos permite en comunidad transformar toda la naturaleza y ponerla al servicio de la humanidad. Entonces, de acuerdo a todo eso, ustedes, ¿qué conclusión pueden sacar después de afirmar que nosotros como seres humanos tenemos una inteligencia, tenemos una libertad, tenemos capacidad de amar y creatividad y otras muchas cosas más? Pues sí, podemos decir que los seres humanos valen y su valor no depende de objetos materiales que estamos atiborrados de toda esa basura. Pero el valor de la persona humana no lo da ninguna de las apariencias. Los seres humanos valen y todos nosotros valemos por nuestra dignidad y por lo que somos. Eso en cuanto a comunidad, porque una comunidad de consumo y de valores materialistas sería todo lo contrario. Ahora bien, si hablamos acerca del valor de las personas, por el hecho de que todos nosotros como personas pues que no somos ninguna cosa o un bien más bien diferente, como lo hemos dicho, pues estos valores sean aceptados y practicados en la generalidad de la población, hace que seamos más personas o hace que seamos más personas materiales. Entonces, nosotros como entusiastas y muchos pues proclamamos sobre la dignidad de la persona que deben conducirnos a hechos concretos de la vida diaria. La dignidad de nosotros pues exige que ésta sea respetada en todas las situaciones de la vida humana. Pero será verdad. El que no tiene no es respetado. El que tiene tampoco es respetado. El que es muy simpático no es respetado. El que no es tampoco. Si es hombre o mujer, peor. Entonces cuando se habla de respeto, no queremos significar una relación distante. No, nosotros lo que queremos es que el respeto esté suponiendo un apoyo activo, un estímulo a las personas que nos rodean. Entonces una formalización de la dignidad de la persona humana pues está consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bonito en el papel, la vivencia pues es muy escaso, pero su sola proclamación no garantiza su práctica. Entonces por esta razón debemos tener clara conciencia de estos. Y nuestros derechos básicos, como el derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la educación, al mismo descanso, a la libertad religiosa y a participar en la vida económica y política de nuestra comunidad y muchos otros derechos, pues lo que se busca es que se cumplan. Ojalá en la totalidad para todas las personas sin importar su pensamiento o su ideología o su situación económica y particular y aún física. Porque hay personas que no tienen manitas, no tienen paticas, no tienen pies, mejor dicho. Entonces, ahí es donde uno las degrada. La madurez como valor, pues en sí podríamos decir que es un camino. Y podríamos explicar, pues, que consiste, o en qué consiste ese proceso de madurez de cada uno de nosotros. También deberíamos identificar, pues, las diferentes dimensiones de la existencia humana y en dónde se concentra esa madurez humana.
A mí me han preguntado muchas veces que si yo soy una persona madura, yo les he dicho que no, que siempre soy inmaduro, porque yo sé que siempre estoy cambiando. Y lo que hoy diga mañana podrá ser refutado por mí mismo. Y lo que yo sienta también mañana podrá ser sentido de otra forma por mí mismo. Entonces muchas personas creen que ser adultas significa tener una determinada edad, pero están muy equivocados. Todos conocemos personas mayores que nunca se convirtieron en adultos de verdad, que nunca maduraron, porque durante toda la vida pues siguieron reaccionando con comportamientos inseguros, dependientes y responsables. Pero muchos hemos sido responsables, maduros, dependientes, no, independientes. Y seguimos siendo niños. Entonces la madurez es de acuerdo al punto de vista del que está evaluando. Para mí la madurez no existe. Entonces uno de los campos en los que con mayor frecuencia se ve la falta de madurez es en la vida de la familia. ¿Cuántos matrimonios deshechos porque no fueron capaces de compartir la vida de todos los días? Pues cada uno prefirió su propio bienestar, sus propios intereses y aún sus motivaciones a las de la otra persona y los impusieron además de una manera autoritaria. Entonces nunca aprendieron a pensar ni a sentir en compañía con el otro. Y nunca pudieron abrirse con generosidad y a pensar en el nosotros. Es que la madurez en sí es esa capacidad de uno ser un hombre pensante y dar como una respuesta muy asertiva en cada momento de una situación que se presenta, sin que ninguno pierda, sino los dos ganan. Entonces tratemos de profundizar en el tema de la madurez. Y lo primero que conviene aclarar es que la madurez no es un hecho logrado o un estado que estamos alcanzando después de cierto tiempo. Eso sí no es madurez. Lo que sí podemos decir, la madurez es un camino en el que siempre es posible avanzar y retroceder. En segundo lugar, pues hay que aceptar que la madurez no es algo que se recibe de manera automática por el hecho de estar desempeñando determinadas tareas o por el hecho de tener una cierta dignidad dentro de la comunidad. Todos hemos asistido al triste espectáculo de adultos aparentemente maduros, pero que reaccionan de manera insegura y muy contradictoria ante el mínimo problema o desacuerdo. Entonces, además, como se sienten débiles en algunos de los actos, pues reaccionan violentamente, exigiendo respeto y obediencia a costa de lo que sea, incluso de manera soez, grosera. Entonces la madurez es entonces un proceso, es un camino que se inicia incluso desde antes de nacer con la educación y el mismo ambiente familiar en que nos desarrollamos. No tanto un derecho en razón a la edad o al ejercicio de un cargo o a la misma realización de una tarea por importante que ésta sea. Pues, la madurez en sí, pues cada uno tiene su concepto, pero la madurez debe llevarnos a la armonía. Entonces, ¿cómo se va concentrando esa madurez en las diversas dimensiones de la existencia humana? Tantas preguntas que se pueden formular sobre la madurez o la inmadurez. Pues en primer lugar, la madurez tiene que ver con la autonomía. Y se llama madura la persona que tiene convicciones personales, que opina y sabe argumentar sin dejarse llevar de un lado para el otro, por lo que opina la mayoría. Lo que hace Vicente, que va siempre donde va la gente, ese sí es inmaduro. O es inseguro, o es manipulable. Lo que está de moda o se guía por conveniencia egoísta, pues también. Pero sí podríamos decir que se llama madura la persona, así como por decir algo, que está juzgando con objetividad a las personas, a los acontecimientos, sin dejarse condicionar por la simpatía o por las antipatías. Se llama, o se podría decir que es una persona madura, la que tiene espíritu crítico, capaz de separar lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, las apariencias y la realidad. Entonces podríamos llamarlo madura, la persona que reconoce sus propias limitaciones y posibilidades y que además las reconoce en las otras personas.
La madurez también pues tiene que ver con la sociabilidad de las personas humanas, esa capacidad de interactuar con el otro. La persona madura tiene capacidad de relacionarse de manera positiva, aún con las personas y los grupos con los que convive. Su presencia dentro de los grupos se caracteriza porque favorece la integración, la unión y la voluntad de trabajar por los demás. Entonces el adulto auténtico es capaz de adaptarse a las diversas circunstancias de la vida, procurando vivirla de la manera más positiva posible, sin perder por ello sus propias ideas y convicciones personales. Es muy autónomo y es muy capaz de no estar buscando a otro para que opinen por él. Entonces, dentro de la madurez social ocupa un lugar muy destacado la posición frente al trabajo como camino de realización personal y de transformación del mundo. Nosotros los hombres pues necesitamos trabajar para satisfacer muchas necesidades materiales, espirituales, de afecto, etcétera. El derecho al trabajo pues nace de esta necesidad y debe tener en cuenta al hombre como persona, como miembro de una familia y aún de la sociedad. Durante todo ese proceso del trabajo del hombre, pues va adquiriendo responsabilidades y experiencias de lo que hacen ser más conscientes en su papel en la vida, tanto material como espiritual, de esa sociedad. Y eso pues podríamos también llamarlo que es maduro. Cabe hablar pues también que de una madurez espiritual, pues en este contexto es madura la persona que opta por una serie de valores y que los defiende, claro que está sin matar al otro, ¿no? Y sustenta de manera precisa, porque hay argumentos con cierta racionalidad y porque de sus convicciones, pues hace o los anuncia, sin tratar de imponerle a los demás, porque la libertad del otro pues se debe respetar. Y si hay mucha discordia, pues, ¿para qué le anuncia eso al que no acepta lo de uno? Vaya a sus afines, que ahí va a haber más comunidad. Entonces, cuando uno trata de imponer a los demás, ya sea hijos, hermanos, entre pues siempre va a tener problemas. Y esto pues implica tanto la misma adquisición no violenta de nuestras propias opiniones o convicciones como el respeto de la misma. ¿Por qué? Porque no estamos oponiéndonos a los demás, ni nos estamos defendiendo de lo que sabemos. Ya cuando es debate, pues rico, porque es un ejercicio de proponer otros puntos de vista. Ahí es donde se hace chévere esa parte. Entonces, ¿cuáles son los valores fundamentales de la persona humana? Pues para hablar de esos valores, pues deberíamos identificar algunas estructuras despersonalizadas del mundo actual. Y también ahí debemos describir valores fundamentales de la persona humana. Con frecuencia pues se habla de valores, de antivalores, de transfiguración de valores, etcétera. Pero por ejemplo, se afirma que Colombia padece una profunda crisis de valores. Y no solamente Colombia, el mundo. Se dice que muchas personas tienen una falsa jerarquía de valores. Pero así sean falsas jerarquías de valores, son valores. Lo que pasa es que los valores, hay unos que construyen más que otros. Y hay unos que tienden a la autodestrucción. Entonces, por lo menos, ¿qué significan estas expresiones? Como trataremos de analizar lo que son los valores. Pues en la vida de todos los días, se dice que todo o que algo vale cuando es importante, cuando es conveniente. Y se dice que algo carece de valor cuando está despojado de significado. En otras palabras, pues cuando cuenta poco o nada. Esta apreciación es de todas formas muy relativa, puesto que es necesario señalar cuándo es algo conveniente o no, para quién, o sobre todo, por qué es conveniente o no. La experiencia pone de manifiesto que no todo en la vida es igual de importante. No todo reviste la misma urgencia. Más aún, la presión social pretende convencernos de que lo más importante en la vida es el conjunto de valores a los cuales una gran mayoría está aspirando y reconociendo como muy valioso, como el poder, el dinero, el ascenso social, el éxito,
Y ahí es donde uno empieza a sacrificar frente a ellos todo lo demás, la salud, la paz interior, la familia, los amigos. Entonces conocemos personas que han llegado muy alto en la pirámide social, pero han pagado un precio muy exclusivo y muy alto. Aunque aparentemente lo poseen todo, pues en la intimidad se sienten profundamente infelices, tristes y solos. Y al último pues se dan un balazo en la cabeza o se tiran de un puente. Y no tienen nada de lo que uno aparenta, o ahí uno es donde se da cuenta que cree que el tener es felicidad. Entonces los valores fundamentales de la persona pues es de acuerdo también al punto de vista. Pero lo que sí es cierto es que los valores fundamentales de la persona son aquellos que hacen crecer a la persona, como ser en el mundo y para el mundo, relacionando con otros, relacionándose con el otro y con la misma naturaleza. ¿Qué valores podríamos ahí nombrar? Pues que toda persona está llamada a crecer, a dominar el mundo, pero no a dominarlo en ese sentido de destrucción, sino de acoplarse a él y ayudarle a que no se desaparezca por culpa de nosotros. Entonces, desafortunadamente, pues el mundo actual está subordinando los valores humanos al utilitarismo, a la productividad y a los mismos valores económicos. La persona humana se realiza como persona cuando ama a otro y se siente amada, cuando nos damos a los demás y recibimos afecto, cuando nos sentimos bien de estar con los otros, cuando nos sentimos personas y cuando contamos con la transparencia de las relaciones de nuestros amigos, o cuando no manipulamos a los demás y nos sentimos manipulados. Nosotros como personas humanas nos realizamos también cuando podemos dar salida a su poder creativo y conjuntamente con otros nos sentimos parte de la transformación del mundo, o cuando sentimos en el trabajo que podemos desarrollar nuestra capacidad de construir con ellos. Nosotros también como personas pues estamos también llamadas a buscar la verdad, a trabajar en la búsqueda del sentido de la vida y del para qué de la vida. Finalmente la persona humana se realiza y nos estamos realizando como personas en tanto podamos vivir en seres espirituales, en la dimensión trascendental y en su llamado interior o vocación espiritual. Entonces pues tenemos o deberíamos de reflexionar sobre los valores de la persona humana y hacernos una serie de preguntas que al llegar a este punto de nuestra reflexión pues abarca muchos valores de la persona. Podríamos preguntarnos cuáles son los valores más importantes en mi vida, a cuáles dedico con mayor énfasis todas mis energías, por qué pretendo ciertos valores con los cuales en lo más íntimo de mi ser no estoy de acuerdo. Responder de manera honesta al conjunto de la pregunta anterior requiere un análisis profundo por parte de usted. No importa que sus respuestas no estén de acuerdo con el pensamiento de la mayoría. Lo importante es el hecho de enfrentar el problema a partir de su propia reflexión, de su discusión con sí mismo y ojalá con los demás. ¿Qué decir de ese diálogo entre esas personas? Pues nosotros deberíamos identificar algunos obstáculos que impiden la comunicación y el diálogo. Y también pues identificar algunos aspectos que favorecen la comunicación personal y el diálogo. Diálogo pues podríamos definirlo así muy someramente que es una de las palabras de moda en la vida de hoy. Todo el mundo habla de la importancia del diálogo. Todos, padres de familia, las parejas, los jóvenes, los líderes, los sindicatos, todo. Pero ninguno logra dialogar. Sin embargo, es necesario que además de hablar de diálogo, pues pasemos a los hechos y realmente dialoguemos. Por ello, antes de descubrir la naturaleza íntima del diálogo, tomemos conciencia de algunos obstáculos que impiden a los seres humanos comunicarse. Porque los animales por lo menos se comunican y ellos tienen un diálogo extraordinario.
saben que de ahí no se pasa y ya nadie se pasa. Y si se pasa, pues hay una pelea, también sea nosotros. Entonces el primer obstáculo es el autoritarismo. Y al creer que poseemos la verdad, pues nos cerramos herméticamente a los demás, como si no tuviéramos nada que aprender. Entonces dentro de esta mentalidad pues no hay lugar para un diálogo auténtico y aún ese monólogo sería interminable, en los que no se permiten interrupciones ni preguntas porque se les considera una ofensa a la autoridad. El autoritarismo nunca va a traer nada bueno, porque siempre va a haber un dictador y unos sometidos. Y hay gobiernos así, y hay personas así, y hay parejas de hogar así. Yo creo que la mayoría. Y siempre uno de los dos tiene que caer y aún callar. Y el que calla al último explota y se acabó todo. ¿Por qué? Porque estaba reprimido y estaba frustrado. En el diálogo no debe haber ningún frustrado. Y deben de haber acuerdos, como en un gobierno. Entonces el segundo obstáculo es la falta de tiempo. Y aún, pues se vive tan intensamente que al regresar uno a la casa, pues lo único que se desea es comer y dormir. O cumplir con las obligaciones que la misma empresa nos deja para ir a hacer allá en los sueños. O sea, nos quitan los sueños. Y así van pasando los días y los años. Y aunque pues uno viva bajo el mismo techo, todos terminamos por sentirnos extraños y distantes entre sí. Otro obstáculo que podríamos nombrar es la deficiencia educación del diálogo. Podemos tener mucho conocimiento, pero para entablar diálogo, tremendo, no tenemos la habilidad competitiva. Yo intento dialogar con mi hijo continuamente, pero recordemos que para que haya diálogo deben de haber dos o más personas. Y si el otro no está dispuesto a dialogar, se pierde toda esa habilidad de diálogo. O sea que para que haya diálogo deben de haber dos personas que quieran dialogar. De lo contrario, tú puedes tener todas las habilidades del diálogo, pero si la otra persona se cierra, automáticamente ya nunca tú podrás ser hábil en esa comunicación o en ese diálogo. Pero si llega otro con tus habilidades, habrá verdadero diálogo. Entonces, la mejor escuela para el diálogo pues es haber vivido dentro de una atmósfera en la cual la misma comunicación haya sido el oxígeno normal que se ha respirado. Ahí es donde se ve la afinidad de cada uno y la finura. Pero si jamás se tuvo esa escuela en la vida pues adulta, nunca vamos a respirar aquellos modelos equivocados ni buenos de violencia verbal y física, o de supervivencia masculina, o de silencio despreciado. Debemos de ser habilidosos para dialogar. El que llega a la droguería ya es un diálogo agresivo, es un diálogo autoritario, y es un diálogo sin falta de tiempo de ir uno a ser mejor. Pero además de saber que existen obstáculos para el diálogo, pues es importante conocer algunas condiciones que sí la favorecen, y este tipo de comunicación que podríamos decir que pues en primer lugar es un requisito, es el respeto a los demás, respeto a su intimidad, sin pretender forzar situaciones, aún respecto a los sentimientos, a las opiniones, a ser diferentes de los demás. Entonces repitamos ese primer requisito que es el respeto a los demás, respeto a su intimidad, sin pretender pues forzar situaciones, respecto a los sentimientos, a las opiniones, al ser diferente a los demás. El segundo requisito pues sería la oportunidad, y muchas veces se dicen cosas muy ciertas, pero en circunstancias tan impertinentes que se producen en el efecto contrario. Pues ¿cuáles son esos momentos impertinentes? Cuando el otro está de afán,
cuando está preocupado con otros problemas o con sus mismos problemas que tiene en la cabeza, o cuando se siente un enfermo, pues hay cosas que siento muy cosas cerca y son ciertas para mí, y deben esperar pues su momento para que yo también enfríe la cabeza y pueda respetar al otro. Entonces el diálogo supone humildad y paciencia, y debemos estar dispuestos a aceptar que tal vez no tenemos toda la verdad, porque muchas veces mi pequeña verdad individual pues no coincide con la nuestra y con esa verdad mía. Entonces querer decir todo lo que nunca se dijo en un corto periodo de tiempo pues impide el diálogo hacia el futuro. Por eso pues la paciencia es una virtud en este tipo de comunicación interpersonal. Debemos de buscar el momento justo para dialogar, el momento justo para dar nuestro mensaje, no cuando yo quiera. Entonces pues como requisito del diálogo es esa también renovación, y no podemos tranquilizarnos en lo que nosotros decimos. Uno de los peores enemigos de la convivencia humana pues es esa rutina. El diálogo no puede caer por el deterioro del paso del tiempo. Es una repetición aburrida para muchos y de hechos y conceptos muy dormilones. El diálogo siempre tiene que ser constante. En el momento que se presente una circunstancia tenemos que dialogar. Entonces, pues lógicamente esa renovación significa estar atento, vigilante, sensible a los hechos de nuestra cotidianidad para pues uno elevarse a esa categoría de diálogo de asuntos importantes, porque van a traer algo que puede ser un problema. El diálogo es muy preventivo, y con otros pues con otros miembros pues debemos rodearnos diariamente y estar constantemente previniendo. Esos valores de libertad y la igualdad entre las personas, pues ¿qué podríamos nosotros decir de eso? Como valores predominantes, ¿qué podríamos decir? Pues para entenderlo pues deberíamos de proporcionar algunos elementos para entender en qué consiste esa libertad y esa igualdad entre las personas humanas. Entonces podríamos decir que ser libre, disfrutar de esa libertad, pues es algo a lo que todos aspiramos, algo que nos parece valioso. Pero ser libre es una manera de ser y de relacionarse no, pues que no resulte tan evidente en la vida cotidiana, porque existen situaciones concretas que se oponen a la libertad. Una de estas es la esclavitud, la cual es una situación en que alguien llamado amo, mi amo, por eso que uno dice mi amor, porque ahí es donde la palabra mi amor viene de amo, o sea, mi amo. Por eso es que las relaciones hoy en día se están perdiendo. Mi amor, o sea, uno le agacha la cabeza al otro, y ahí es donde se vuelve un señor y el otro esclavo. Por eso es que se acaban las relaciones, porque hay esclavitud y hay un amo, y ahí es donde se pierde la libertad. Entonces es dueño, en otras palabras, pues de otras u otras personas, y de manera semejante a cómo es dueño uno de algo, se está haciendo una relación a un animal, a un caballo. El amo pues es dueño del esclavo. Mi amor, mi amo, o sea, ella o él es dueña o dueño de mí. Por eso es que no se ha entendido esa palabra tan universal de el amar. Entonces la servidumbre es otra situación en la que alguien llamado